3. Buenos días, somos el equipo 2. Nos tocó la actividad 1. Lo que vamos a exponer son los operadores aritméticos de 5 bits. Este es el contenido que vamos a ver. Vamos a checar los operadores aritméticos: sumador, multiplicador, restador y divisor de 5 bits. Vamos a revisar sus diagramas, su programación, códigos y la simulación ya en forma de onda. Ok, empezamos con el sumador de 5 bits. Ok, esta es la arquitectura, como podemos verla, interna de un sumador completo de un solo bit. Tenemos dos medios sumadores y, como podemos observar, tenemos nuestras entradas A y B, que son las que vamos a sumar, A más B, nuestro acarreo de entrada, la suma y nuestro acarreo de salida. Aquí les puse los dos tipos de diagramas porque más adelante, bueno, en la siguiente, vamos a mostrar que los códigos, vamos a tomar primero el código de un bit, que lo puse de ejemplo el estructural, que pues ocupamos de los wires. Pero internamente funcionan más o menos así. ¿Sí? Ok, ya con el diagrama de 5 bits ya vimos cómo funciona cada uno de un bit. Ahora, ¿cómo conectarlos entre sí? En la programación, primero que nada tenemos nuestras entradas que van a ser, como son de 5 bits, tenemos la dimensión de que nuestras entradas A y B van a ser de 5 bits. Bueno, entonces empezamos desde el 0 hasta el 4. Viéndonos en cada uno de los componentes. Tenemos nuestros 5 módulos, donde tenemos acarreo de entrada, AB, la suma y el acarreo de salida. En estos casos, entre cada uno de ellos, el acarreo de salida nos va a servir para comunicarnos entre sí. Siendo los wires, yo les puse de nombre N0, desde el 0 hasta el 3 tenemos 4 comunicaciones de wires y tenemos de salida pues, nuestros 5 bits. Ok, este es el código de un bit, como podemos observar. Tenemos nuestros puertos, que son el A, B, la acarreo de entrada, la suma y la acarreo de salida. Aquí pues, las dimensiones son de tamaño 1, así que pues no ponemos, y los wires son los que vimos anteriormente, solo que con el nombre de N, aquí están con el nombre de X. ¿Sí? Ok, este es el sumador de 5 bits. Podemos notar las diferencias que entonces crecemos el tamaño, ya son de tamaño 5, entrada, salida solamente del sumador. El acarreo de entrada y el acarreo de salida no tienen una dimensión más allá de 1 porque solamente en el acarreo de entrada pues, podemos poner SI o... En el caso de que nada más queramos la primera parte del sumador, pues podemos ponerle nada más 0 y ponerlo nada más con la primera parte, pero como vamos a simularlo con 0 y 1, pues le ponemos el acarreo de entrada y el acarreo de salida aquí. Ok, ¿cómo explicarlo como lo vimos ahorita en el diagrama? Tenemos nuestros wires, que les dije que eran 4, que comunican los nódulos entre sí. Ahora, funciona de la siguiente manera. Empezamos con el primer módulo. En programación implícita, jerárquica implícita, tenemos que sería nuestros primeros dos de sumadores del bit 0, sería A, B. En la entrada entra CI, pero en la salida tenemos el primer wire que va a comunicar con el que sigue, y eso es lo que vamos a empezar a notar como un patrón. Porque tenemos la salida como el wire 0, N00, y luego la entrada, el acarreo de entrada del siguiente sería el N0 de 0, o sea, el que sale de uno es el que entra en otro, y se repite, el que sale en uno es el que entra en otro, y así vamos viendo el patrón hasta que llega a la salida. Esto sería pues nada más la salida de cada uno de ellos, pues igual desde el 0 hasta el 4. ¿Sí? Aquí ya sea la simulación. Como podemos ver, aquí tenemos 3 partes de la gráfica, pues como no podemos mostrar todas las posibles combinaciones, bueno, porque no cabrían, o dependiendo, bueno, sí, en esta no, en ninguna cabe, de hecho. Empezamos con primer parte, o los primeros, parte de medio y parte de finales. Aquí podemos ver cómo tenemos las entradas A y B, que sería A más B, el acarreo de entrada, el acarreo de salida y ya la suma. Como podemos ver, aquí está haciendo la suma de 11 más 1 da 12. El acarreo de salida, en este caso al ser de 5 bits, en caso de que esté en alto, daría el valor de 32. Entonces cuando supere el valor de 32, vamos a ver una salida en alto de esto, y lo que le falte para completar la suma lo vamos a ver en la suma. Aquí podemos ver cómo pues, está haciendo la suma normal todavía. 19 más 1 es 20, lo que está viendo, hasta llegar a la parte del medio, que es donde va a pasar lo que les digo. Ya aquí, 17 más 15, ya nos da el 32.
Entonces, ya entra nuestra carrera de salida. El hecho de quebrar la 32 es porque, como es el bit que sale de los últimos del módulo al final, pues obviamente es el que daría el valor de 32, porque con los otros 5 bits no alcanza. Entonces tenemos el valor, aquí en la suma de 32 ya tenemos que solamente el valor de salida. Y así como ya da 33, es el 32 del valor de salida de la carrera de salida, más 1, más 2, más 3 para completar la suma. Aquí podemos observar el mismo comportamiento, pero ahora la gran diferencia pues es que tenemos en la carrera de entrada en 1. ¿Qué va a cambiar en la carrera de entrada de 1? Solamente que se suma 1. O sea, es lo mismo, pero más 1. Podemos verlo aquí en 0 más 0, pues sería 0. Pero como tenemos en la carrera de entrada 1, da 1. Y así se repite la secuencia en las sumas de estos. O sea, si es 8 más 0 sería 8, pero como tenemos en la carrera de entrada en 1, pues da 9. Nos pasamos al multiplicador de 5 bits. Ok, aquí empezamos con las arquitecturas para ir entendiendo cómo funciona el multiplicador a los 5 bits. Empezamos con el primer componente que sería el de un bit. Como podemos ver, se compone prácticamente de un sumador. Un sumador que a la entrada tenemos A, que ahora lo vamos a sustituir por suma de entrada. B, que ahora vamos a sustituirlo por una multiplicación de X y Y, que ahora van a ser nuestras variables a multiplicar. Este sería el diagrama de multiplicador de un bit. ¿Cómo quedaría ahora las conexiones para generar un multiplicador de mayor tamaño? Pues como podemos ver aquí, para una de 2 por 2 se necesitaría 4. La comunicación es la misma Y y el valor de las X aquí arriba en las dimensiones. Se puede decir que las X se manejan de manera horizontal y las Y de manera vertical, como podemos ver aquí. Aquí puse, ¿sí se simplifica o sí se simplifica? Aquí tenemos también wires, que yo más adelante los voy a manejar como CX para los horizontales y CY para los verticales. Aquí están los verticales como SX. Y pues se comunican por el acarreo de salida, igual que en el sumador. En el acarreo de entrada, pues en este caso no tenemos 0 porque no queremos acarrear nada. Y la acarreo de salida del primer renglón cae en la suma. Si se fijan, pues se llaman suma de entrada. En la primera, pues no tiene una suma de entrada porque no tiene un renglón arriba, así que pues es 0. Aquí ya los resultados, o lo que vienen siendo los resultados del primer, siempre de los primeros va a bajar directamente a nuestra Z, que va a ser nuestro resultado. Y después ya van a empezar los acarreos a las sumas de entrada, que vamos a ver más específicamente en los demás diagramas. Aquí, la programación que se ejecutó para el multiplicador de 5 bits, en este caso, es por renglones, porque si no serían 25 módulos que tendríamos que programar individualmente uno por uno. Así que pues para reducir esto es más fácil solamente por renglones y después solamente 5 renglones. Aquí tenemos algo muy parecido a lo de la suma. Igual tenemos nuestras dimensiones como serían los A y B, pero en este caso la suma de entrada, y X, que va a ser uno de los que vamos a multiplicar, porque como les decía son los verticales. Y Y, solamente tenemos un Y porque los Y los vamos a declarar de manera vertical en cada uno de los renglones, así que solamente por eso tenemos un Y. Es el mismo Y para cada uno de estos módulos internos. La salida sería suma de salida, porque vamos a ver que las sumas se van a comunicar entre los renglones y al final el último renglón solamente va a abarcar una cierta cantidad de los bits del resultado. En este caso creo que son 10 bits de resultado, porque la máxima multiplicación de 5 bits es 31 por 31 que da 961, y 961 en binario es un número de 10 bits. Ok, entonces tenemos que eso sería en respecto a Y. CX, como les dije, son los que yo manejo, los wires internos de comunicación horizontal. En este caso, pues como igual son 5 módulos, son solamente 4 comunicaciones entre sí. Entonces tenemos desde el 0 hasta el 3 que van a comunicarse por el acarreo de salida, acarreo de entrada, acarreo de salida, acarreo de entrada. ¿Sí? Aquí ya es un poquito más pequeño, pero porque obviamente son los 5 renglones ya conectados entre sí. Aquí podemos ver que empezamos desde la izquierda de las sumas de salida. Bueno, primero, en las sumas de entrada, como ya les había comentado, van a ser 0 las primeras, porque obviamente no tenemos un renglón superior, solamente mantendríamos las X como las entradas de aquí arriba, y
Y de 0, como les comentaba, al ser horizontal se maneja en cada renglón, pero mantenemos todas las X en cada uno de los renglones. Ahora, si se dan cuenta, las salidas de la suma van a la parte entran a la parte derecha del siguiente renglón y salen de la parte izquierda del renglón superior. Esto quiere decir que los primeros 4, esto es importante para la programación, porque en la programación vamos a ver que tenemos que acomodar los bits. Van a darse cuenta que tenemos que acomodar los bits en el orden que tenemos aquí. En este caso, pues tenemos desde el menos significativo al más significativo, y como les decía del acomodo, es porque el primero de cada renglón siempre va a bajar directamente al resultado de nuestra multiplicación. Los demás van a ser los que van a comunicarse entre los renglones, teniendo desde la suma de salida 0 hasta la 3, porque son 4 en el primer renglón. Entonces, otros 4 serían desde la 4 a la 7, la 8 a la 11, de la 12 a la 15. Esto vamos a verlo más adelante en la programación. Se mantienen los X. El último de la carrera de salida solamente va a acarrear al primer sumador de la izquierda. Y va a ser una cascada prácticamente. Tenemos comunicación entre 5 renglones, al igual que con la comunicación CX, aquí van a ser 4, desde el 0 hasta el 3. Y por último, si no da un acarreo, pues suma otro bit. Ok, aquí tenemos la primera parte, que sería la declaración de los puertos. Esto es para código multiplicador, ¿verdad? Sí, código multiplicador. Estos son ya la declaración de puertos. Pues tenemos nuestros puertos suma de entrada, X, Y, acarreo de entrada, la suma de salida y acarreo de salida. Esto es para el multiplicador de un bit, así que pues todavía no ponemos las dimensiones. Esto es nada más para demostrar lo de hace rato, del primer bit, que se dan cuenta. Si se acuerdan, era un sumador en el cual la entrada A era la multiplicación de nuestras nueve variables X y Y, y pues aquí las tenemos, ¿no? Ok, el código de renglón. El código de renglón es sencillo, porque se van a dar cuenta que es bastante fácil de predecirlo. Tenemos también nuestros puertos. Esta vez no declaramos un acarreo de entrada como puerto, porque ya lo vamos a tener fijo como 0. Así que para qué tenemos que declarar los ceros siempre en lo nuevo. Entonces, tenemos Y, que es solamente una dimensión, porque también solamente tenemos una sola Y por renglón. Tenemos la suma de entrada y X, que van a ser nuestras entradas, el acarreo de salida y nuestra suma de salida. Y los wires, como ya les comenté varias veces, pues son los 4 que comunican los 5 módulos. Entonces declaramos los 5 módulos y vamos a empezar con la declaración ya de aquí de implícita. Pues tenemos que el acarreo de entrada pues es 0, como ya les había comentado. Y la comunicación que vamos a tener es que en los puertos es prácticamente lo mismo, pero ponerlo a las dimensiones mayores. O sea, declararle cada uno de los bits que va desde el menos significativo hasta el más significativo. La misma Y para todos. Esto es lo mismo que les comentaba en la suma. La carrera de salida de uno es el de entrada de otro. E igual aquí son las salidas que nada más se van obviamente poniendo según el módulo que vayamos teniendo en esta salida. ¿Sí? Esto ya se multiplicaba de 5 bits, declarando los renglones. Podemos ver aquí que pues ya nuestras entradas son nuestros números de 5 bits, la salida es nuestro número de 10 bits. De los wires tenemos los 15 que les había comentado, los 16, perdón, que les había comentado, los 4 de comunicación que van de cada renglón y los acarreos que salen de la carrera de salida. Para que 3. Y aquí empezamos con en este caso programación es explícita. Entonces tenemos que nuestro puerto SI de primero pues tenemos 0, y entonces tenemos en la suma de salida lo que les comentaba, que hay que tener cuidado a la hora de acomodar, porque tenemos en este caso, del más significativo al menos significativo. Tenemos que los primeros 4 valores van a estar asignados a la suma, que va a ser la vertical, para que van a ir al siguiente renglón, desde el 3 al 0, que ya abarca 4. Y nuestro último bit, como se acuerdan, era directamente al resultado, así que va a Z0. Y esto se repite en prácticamente todos los demás. Nuestras X son iguales en todos los renglones, así que pues se mantienen igual todas las X. Las Y van cambiando de renglón a renglón, pero solamente con la diferencia de 1, de 0, 1 hasta llegar al 4. El acarreo, pues nada más de acarreo de salida, va a comunicar los renglones. La diferencia es que al final, en el último renglón, en lugar de comunicar con otro renglón, va a comunicar al último bit. ¿Vale? Como decía, al último bit.
Y aquí empezamos con las primeras entradas